Operaciones con potencias de igual base. Analicemos. Bueno, aquí en primer lugar dice que va a haber operaciones que van a ser las siguientes. Multiplicación, división o una potenciación que va a ser aplicado a potencias que tengan igual base. Pero antes también vamos a recordar el concepto de potenciación y los elementos de una potenciación. Bueno, la potenciación pues es la multiplicación abreviada de un número por sí mismo una cierta cantidad de veces, como tenemos en este ejemplo, por ejemplo. Y está expresado también de esta manera, ¿no? Un número grande elevado a un número chiquitito. Entonces dice aquí 2 elevado al cubo. Quiere decir que el 2 se está multiplicando por sí mismo la cantidad de veces que indica el número pequeñito, que sería en este caso el exponente. Entonces esto va a ser igual a 8. Veamos, ¿cuáles son los elementos o cuál es el nombre que se da a cada uno de estos, de este planteamiento en la potenciación? El número grande le vamos a llamar base. Al número pequeñito, en este caso el número que indica la cantidad de veces que va a multiplicarse la base, se llama exponente. Y al resultado le vamos a llamar potencia. Tomando en cuenta estos datos, pues también vamos a recordar que hay potencias que se pueden calcular de manera directa siempre y cuando ocurran las siguientes situaciones. Por ejemplo, cuando el exponente es igual a 0. Yo tengo cualquier número elevado al exponente 0. Entonces, esto dice que se va a siempre tomar en cuenta que es igual a 1. Todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Ejemplo, si yo tengo el número 5 elevado al exponente 0, esto va a ser igual a 1. O este otro ejemplo, si yo tengo 29 elevado al exponente 0, esto también va a ser igual a 1. Por otro lado, cuando el exponente es 1, entonces tengo cualquier número o todo número elevado al exponente 1 va a ser igual al mismo número. ¿Qué quiere decir además? Que si yo voy a tener una base que no esté escrito un exponente, se va a sobreentender que es el número 1. Entonces, tenemos como ejemplo, si yo tengo al 5 elevado al exponente 1, esto va a ser igual al mismo número. Por otro lado, 29 elevado al exponente 1 es igual a, o también nos da, 29. Cuando la base es 1, tenemos que nuestra base es 1, elevado aquí a cualquier exponente, vamos a colocar exponente n, enésima potencia, dice, cuando el 1 está elevado a cualquier exponente, esto va a ser igual al mismo 1. Ejemplo, si yo tengo 1 elevado a la quinta potencia, esto es igual a 1 por 1 por 1 por 1 por 1, 5 veces. Si tú multiplicas, esto es igual a 1. ¿Qué sucede si tengo este otro ejemplo? Tengo el 1 elevado al exponente 108. No hay necesidad que estés multiplicando el 1 por sí mismo 108 veces. Más que encontrar el resultado de manera directa, te vas a cansar. Entonces, 1 elevado al exponente 108 es igual a 1. Y la última potencia característica es cuando la base es 10. Significa que si yo tengo de base 10 elevado a una enésima potencia, esto va a ser igual al 1 acompañado de la cantidad de ceros que me indica el exponente. Entonces quiere decir el 1 acompañado de n ceros. Ejemplo, si yo tengo 10 elevado a la cuarta potencia, esto va a ser igual al 1 acompañado de 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Entonces 10 a la cuarta potencia es 10.000. Tomando en cuenta esos datos ya anteriormente vistos y conocidos, vamos a aplicar las operaciones
a las potencias que tengan igual base. En el primer caso, tenemos un producto de potencias de igual base representado de la siguiente manera. Dice que si yo tengo un número elevado al exponente x, eso es una potenciación. Entonces, tengo además otra potenciación que es la misma base elevado, puede ser el mismo exponente o a distinto exponente. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se lee en primer lugar? Multiplicación de potencias, aquí hay dos potencias de igual base. ¿Qué se hace? La base se copia y los exponentes se van a sumar. Ejemplo. Tenemos 2 elevado al exponente 3 por 2 elevado al exponente 0. Este es igual, miren, es una multiplicación de potencias de igual base. Entonces, ¿qué se va a hacer? La base se copia y los exponentes se tendrían que sumar, ¿no es cierto? Vamos a decir 3 más. ¿Qué exponente tiene la potencia del medio? No hay ningún exponente escrito, entonces se sobreentiende que es 1 más 0. Y esto, pues podíamos también haberlo escrito de manera directa. 3 más 1 más 0, 4. Ahora podemos aplicar la potenciación. 2 elevado a la cuarta potencia es 2 por 2 por 2 por 2. Entonces quiere decir que el 2 se está multiplicando 4 veces y eso es igual a 16. Si tuviéramos otro ejemplo, en este caso, a ver si nos da tiempo dentro de un momento, lo vamos a recordar. Ahora, vayamos a ver el siguiente caso. División de potencias de igual base. Le vamos a llamar al cociente. Entonces, si yo tengo una potencia dividida entre otra potencia que tenga igual base, ¿cómo vamos a resolver esto? Vamos a decir, esto es igual o se puede resolver de la siguiente manera. ¿Cómo leemos en primer lugar? División de potencias de igual base. La base se copia y los exponentes vamos a restar. Ejemplo. Tenemos 2 elevado al exponente 4 dividido entre 2. Muy bien, veamos. División de dos potencias que tienen igual base. La base se copia y los exponentes se restan. 4 menos 1, aquí lo voy a anotar paso a paso. Entonces, 4 menos 1, aquí no estaba escrito, se sobreentiende que es 1. 4 menos 1, 3. Y 2 elevado al cubo es igual a 8. Vamos a hacer un ejemplo más. Entonces tengo este otro ejemplo. 8 elevado al cubo dividido entre 8 también elevado al cubo. La división de potencias de igual base. La base se copia y los exponentes se restan. 3 menos 3, 0. Todo número elevado al exponente 0, recordemos que es igual a 1. Veamos el último caso, la última operación con potencia de igual base. Tengo una potenciación 2 elevado, daremos primero el concepto. Muy bien, tengo una potencia, nuevamente, es este caso, elevado al exponente x, pero además esto va a estar elevado a otro
exponente. A esta presentación se llama potencia de otra potencia, ¿no es cierto? Aquí puede haber más potencias todavía. Entonces, ¿cómo se resuelve? Decimos, esto va a ser igual, se copia la base y se multiplican los exponentes. Ejemplo, tengo 2 elevado al cubo y esto mismo elevado al cuadrado. Entonces, la base se va a copiar y los exponentes se van a multiplicar. 3 por 2, 6. Y esto simplemente es 2 elevado a la sexta potencia. Esto va a ser igual a 64. Si tú deseas, puedes verificar realizando la multiplicación del 2 6 veces. Veamos un ejemplo más de este caso. Si yo tengo, por ejemplo, 10 elevado al exponente 2, esto elevado al exponente 3 y esto mismo elevado al exponente 1. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces, la base es una potencia de otra potencia y de otra potencia. La base se copia y los exponentes se van a multiplicar. 2 por 3, 6. 6 por 1, 6. Aquí este 1 no tiene sentido que sea escrito, ¿verdad? Entonces, va a haber distintos números. Tú lo único que tienes que hacer es multiplicarlos. Entonces, el 10 elevado a la sexta potencia, cuando la base es 10, podemos calcular de manera directa, es el 1 acompañado de la cantidad de ceros que va a indicar el exponente. En este caso van a ser 6 ceros. 2, 3, 4, 5, 6. Y esa es nuestra respuesta. A ver, aquí en la multiplicación de potencias de igual base vamos a dar un ejemplo más para que todo quede equilibrado. Veamos. Tenemos 3 elevado al cuadrado por 3 elevado al cuadrado nuevamente. Vean. Entonces, esto es multiplicación de potencias de igual base. La base se copia y los exponentes se suman. 2 más 2, 4. Y esto es igual al 3 multiplicado por sí mismo 4 veces. 3 por 3 por 3 por 3. 84.